Okay. Bueno, buenos días a los panelistas, bienvenidos. Amílcar, Pedro, José Luis. Y vamos a charlar en este tiempo, estos 45 minutos, ahí tenemos el cronómetro que nos ayuda un montón para controlar el tiempo. Vamos a hablar sobre auditando a la velocidad del riesgo, qué implica, de qué se trata. Y claramente esto tiene un factor cultural y un factor tecnológico para que nuestro trabajo de auditoría pueda ir a la velocidad de un riesgo cada vez cambiante, cada vez más dinámico, cada vez más complejo. Bueno, este es el contexto que quiero dar como introducción antes de ir a la ronda de preguntas con nuestros panelistas. Bueno, la velocidad del riesgo usualmente puede ser mirada de varias maneras, pero hay dos que son como que las más clásicas. Como una dimensión de la evaluación del riesgo, porque las dos miradas clásicas que siguen siendo vigentes y que son parte central de la gestión de riesgos son la probabilidad y el impacto. Uno mira o evalúa o prioriza los riesgos en función de probabilidad e impacto. Pero una dimensión adicional que se ha empezado a medir en los últimos años, incluso para mapear en los mapas de calor de los mapas de riesgos, es la velocidad, que al final del día es cuánto tiempo se demora en percibirse los efectos de un evento negativo que se materializó. Esa es la velocidad del riesgo como una dimensión más, como complemento de la probabilidad y el impacto. Pero también se considera la velocidad del riesgo como los cambios que pueden incidir en los riesgos que afectan a la organización. Cambios, cosas nuevas en el entorno externo, internamente en la organización. Y en ese sentido, claro, hay una necesidad de que nosotros auditemos a la velocidad del riesgo, digamos que podamos estar a la par de esos cambios, a la par de ese nuevo ritmo vertiginoso de los riesgos en las organizaciones. La velocidad de aparición, como les comentaba, se refiere al tiempo que tarda en manifestarse un evento de riesgo, es decir, el tiempo que transcurre entre la ocurrencia de un evento y el momento en que la empresa siente por primera vez sus efectos. Poniendo un ejemplo reciente, hablando de la pandemia, claro, no fue la misma la velocidad del riesgo para unas industrias que para otras. Para la industria, por ejemplo, de las líneas aéreas, el turismo y la hotelería, la velocidad de ese riesgo fue mucho más acelerada que para otras industrias. Por ejemplo, yo trabajo en minería. Claro, los efectos o los coletazos de la pandemia empezaron a llegar luego a la minería con el tema de las restricciones de movilidad, de cantidad de personal en las faenas mineras, de la cadena de suministros. Pero hubo otras industrias a las que ese riesgo, el mismo riesgo, les llegó mucho más rápido. Y se puede, igual que la probabilidad y el impacto, categorizar entre muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto, e incluso ponerlo en el mapa de calor. Esta es una de las formas que sugiere Coso de graficar la velocidad del riesgo, usando los mismos ejes de probabilidad de impacto, pero poniendo círculos con distinto color y tamaño para representar la velocidad del riesgo. Y la otra perspectiva, dando este contexto, es la velocidad del riesgo considerado como los cambios que pueden afectarme a mí como organización y que yo como auditor debería estar atento a los mismos. Y ahí tenemos, bueno, cambios que pueden incidir en los riesgos de la organización, riesgos identificados que ya se conoce pero que cambian, riesgos emergentes que se avisora que pueden empezar a ocurrir, riesgos de tipo cisne negro, aquellos riesgos de algo que se considera improbable pero que hay que hacer un esfuerzo para tratar de identificar si hay algo ahí que podría convertirse en un riesgo para mí y otros cambios. Y para iniciar el panel quisiera cerrar solo con 4 frases de Richard Chambers, líder y líder de opinión en nuestra profesión, en su libro La velocidad del riesgo, justamente. Hay 4 frases que reflejan bastante bien esta necesidad de auditar a la velocidad del riesgo. Voy a citar textualmente estas 4 frases de Richard y con eso iniciamos el panel. En un entorno altamente dinámico, un buen director ejecutivo de auditoría debe estar continuamente atento a nuevos riesgos que puedan garantizar una nueva cobertura de auditoría. Y ahí la tecnología juega un rol fundamental. También nos dice Richard, a medida que surgen nuevos riesgos potenciales y requieren evaluación, los planes de auditoría y la cobertura deben evolucionar a un mismo ritmo proporcional. Y ahí es donde hablamos de auditar a la velocidad del riesgo. En el mismo libro, Richard nos dice, también debemos volvernos más expertos en identificar riesgos que pueden no ser tan evidentes. Así como los riesgos de hoy pueden no haber sido evidentes el año pasado, los riesgos del próximo año quizá no pueden ser obvios ahora. Así que hay que desarrollar esa capacidad para identificar riesgos no tan evidentes.
Y finalmente, compartir esta última frase del libro de Richard Chambers. Los riesgos hoy son más dinámicos que nunca. Por esta razón debemos adaptar el enfoque de la planificación de nuestro trabajo para que podamos auditar a la velocidad del riesgo. Y sobre eso vamos a conversar en este foro con nuestros 3 panelistas de lujo. Vamos a tener 2 rondas de preguntas, una pregunta para cada uno de nuestros panelistas. Y empiezo por conversar con Amílcar. Amílcar, ¿cómo has vivido la irrupción de nuevas herramientas, tecnologías basadas en inteligencia artificial en auditoría? Bueno, gracias. Mira, realmente la irrupción de estas herramientas nos ha cambiado la forma de verla, de actuar como en el análisis de auditoría. A nosotros en la función de auditoría nos ha permitido eficientizar muchísimo el tiempo, y de esa forma nos permite enfocarnos justamente un poco en poder mirar más allá de un programa anual o que tengamos, ¿no? Ya poder levantar la vista y los recursos, que es tiempo básicamente y cabeza dedicada, a poder mirar más adelante y prepararnos para estos riesgos emergentes que van cambiando, que van apareciendo y que algunos, al estar controlados, ya los dejas de mirar también porque los controlaste, los evaluaste y los controles están funcionando. Entonces, de eso va. Pero las herramientas de estadística avanzada, de aprendizaje informático, es increíble el resultado que nos han dado, o sea, al punto de permitirnos ver cosas que no teníamos antes. Sí, y te agradezco Sí, ahí tú me dices si te las voy pasando o si quieres pasarlas tú. No, está bien, sí, vamos pasando. En realidad, esto es una herramienta que en KPMG me encontré cuando ingresé a la firma. Estamos haciendo pruebas pilotos con nuestros clientes de auditoría, y esta es una herramienta que con inteligencia artificial repasa tu matriz de riesgos y controles y analiza análisis. Mira, pasar a la siguiente. Se llama KPMG Spider, ¿no? ¿Y cómo surge esto? Esto es una herramienta de Suiza. El equipo de Suiza de KPMG se hizo la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si pudiésemos aplicar la inteligencia artificial en el análisis de una matriz de riesgos, ¿no? Y lo que implica eso, o sea, la relación de riesgos y controles, que también están esos controles redactados también, porque muchas veces pasa que como es deber de la primera línea implementar esos controles, a veces la redacción tampoco es demasiado buena, comprensible, entonces ese control de calidad también te ayuda a hacer esto. Pasar a la siguiente, porque en esta son los 3 puntos sobre los que esta herramienta actúa. En primer caso, el caso control mapping, y tirar los tres clics más como para que despliegue los textos. ¿Sí? La herramienta te muestra, se enfocó, por lo menos hasta ahora, el estado de desarrollo que tiene, que, a ver, afuera está, o sea, en Suiza ya la venían usando, nosotros estamos haciendo pruebas pilotos acá. Y lo estamos incorporando en el trabajo de todos los clientes que tenemos con servicios de auditoría interna o de verificación de controles. El primer paso te hace una revisión del mapeo de los controles y los riesgos, o sea, qué tan bien cubiertos están esos riesgos, o sea, te tira alertas en las cuales vos después actuás con el equipo. Pero la actuación, y es lo que nos dan estas herramientas de inteligencia, es que son más puntuales, o sea, no vas a enfrentar toda una matriz completa, sino vas directamente a los puntos donde ya te está marcando en principio que podés tener algún tema de mejora. Y después la revisión del control quality, que es qué tan bien está redactado ese control. Y ahí utilizo un algoritmo de análisis semántico de cómo se redactó eso para marcarte las alertas donde podrías tener alguna digresión en la redacción, lo que te puede estar avisando de que el control no está bien claro, la organización no lo tiene muy claro cómo efectuarlo. Y el último paso, digamos, que es el quality management, es que esta herramienta, cuando vos vas a incorporar a la matriz, te hace el filtro para mantener una calidad estable de los controles que vas documentando. Realmente, digamos, es algo que nosotros estamos muy ansiosos en desarrollarlo y expandirlo más, digamos, pero esto es
esto es una aplicación concreta que tenemos, digamos, ¿no? O sea, después Súper, ¿no? Muy interesante, muy innovador, porque claro, en este caso, con la inteligencia artificial se puede revisar las matrices. Entiendo que hay una base de datos detrás que tiene esa información y va aprendiendo y chequea todo esto en estas 3 dimensiones. El algoritmo es un algoritmo en Python. En la siguiente slide es una herramienta que, si bien, es un desarrollo en Python que se hizo, ha sido alimentado el algoritmo con, imagínate, las redacciones de controles que tenés en clientes, digamos, de una empresa como KPMG. Ahora, ¿qué sucede? Esto es un algoritmo que está cerrado, no es que vos lo vas a ver, o sea, empieza a funcionar y te tira el resultado y te marca aquellos puntos donde ya marcó anticipante. Esto es estadística avanzada, o sea, una vez que encuentra el patrón, te lo va a marcar, o sea, pero te lo hace de una forma muy, o sea, muy parecido a como nosotros pensamos. O sea, si yo veo una oración, por ejemplo, que está mal escrita o que tiene un doble sujeto o no está claro, entiendo que va por ahí la lógica, pero realmente, o sea, hoy esta herramienta nosotros estamos tratándola con ellos a modo de piloto, pero entiendo que en Suiza hasta la comercializan, digamos, a demanda, pero no es un servicio enlatado, esto no es un software que vos podés comprar, es una herramienta interna que nos eficientiza a nosotros este tipo de revisiones. Buenísimo. Muchas gracias a Amílcar por esta primera intervención. Muy interesante. Bueno, paso ahora con Pedro. Pedro, ¿cuáles consideras son los riesgos más importantes de la disrupción digital? Ahí, ¿Sí? Bueno, lo importante... Tú me dices y yo las paso. Sí, te voy avisando. Bueno, antes de dar los riesgos, obviamente, de la disrupción digital, hay que entender en qué contexto estamos, ¿sí? Y saber qué es la disrupción digital como tal. En la última, creo que en los últimos meses, el ChatGPT se tomó la palestra, empezamos a conversar temas de inteligencia artificial. Muchos conocimos la inteligencia artificial por esta herramienta, pero la irrupción fue tan fuerte en el mercado que muchos ya empezaron a ocuparla sin un conocimiento previo, ¿sí? Pasó Samsung, ocupó la herramienta, la integró con otras tecnologías y hubo una fuga masiva de información. ¿Sí? Primero tenemos un desconocimiento del alcance de la herramienta que está en un proceso de maduración. Eso hay que tener la primera consideración, que hay un desconocimiento técnico, debe haber un uso adecuado. A veces elegimos mal la herramienta también que vamos a ocupar y también no tenemos la capacidad de uso. Podemos comprarla y quizás no tenemos conocimiento técnico para aplicarla, ¿sí? Por eso partí con esto primero para entender qué tan fuerte puede ser una disrupción digital y cómo la podemos ir adaptando a la empresa, y muchos la adaptan sin avisar, sin tener un gobierno, frente a las tecnologías que estamos dando. Y aquí se empieza a mezclar el tema de gestión de riesgo integral entre el riesgo operacional y el riesgo tecnológico, porque nace el riesgo desde una herramienta tecnológica y puede impactar en la reputación o en la operación, que es lo complicado. Dale, compañero. Bueno, y para seguir con el complemento, la transformación digital tiene tres fronteras que podríamos hablar, que están las empresas desarrollando. Una es la optimización, ¿sí? Optimizar lo que ya hay. Las nuevas fronteras que podríamos decir que se hagan nuevos negocios, integrar una startup, una fintech, que muchos de aquí quizás están haciendo eso, incorporando fintech y las dejan como los niños chiquititos ahí creciendo, sin un control interno o sin un tema de gobierno, que hay que tener ojo, que hay un foco de riesgo. Y la disrupción de meter estas tecnologías dentro de la operación. Esto es para la empresa, ¿sí? Pero nosotros como auditoría tenemos que proteger el valor por medio de estos 3 ámbitos, de estos 3 horizontes. Entonces, aquí nosotros el plan de auditoría deberíamos empezar a evaluar y decir en qué horizonte está nuestra empresa y dónde debería moverse nuestro plan de auditoría. Entonces aquí empezamos a conversar la protección de valor frente a este cambio de la transformación digital. Y si lo vemos desde el foco de auditoría, entonces tenemos el foco de la empresa que está en el tema de la transformación digital con estos 3 horizontes, y nosotros dentro de la unidad de auditoría podemos ocupar estos mismos 3 horizontes. Entonces también queremos optimizar lo que estamos haciendo, queremos hacer nuevos alcances metiendo tecnología y hacer una disrupción, como aquí nuestro colega nos explicó, es una disrupción. ¿Sí? Hacer más con menos, y se empiezan a mezclar muchas veces los 3 horizontes.
pero tenemos un tema de las nuevas tecnologías, una nueva cultura, una nueva forma de hacer, y hay algo que va a cambiar los modelos de control interno, ¿sí? Hay muchos procesos que están en RPA, vamos a tener que revisar RPA. Entonces, va cambiando el modelo de control interno y las tecnologías de la información. Y ese es el gran desafío que viene y los grandes riesgos que tenemos que abordar desde la auditoría. Muy gentil, muchas gracias, Pedro, por lo que comentas. Y claro, es parte de esto de auditar a la velocidad del riesgo. Todos estos cambios vertiginosos que se vienen y bueno, cómo los adopta la compañía y cómo los auditores deberíamos estar atentos. Y claro, si ya deberíamos estar atentos a estar alineados para auditar temas como lo que es blockchain, el RPA, bueno, ahora viene ChatGPT, inteligencia artificial, machine learning y nuevamente lo mueve todo. Y gracias también por traer el ejemplo real de lo que recientemente pasó en Samsung, por ejemplo. Gracias, Pedro. Y ahora, bueno, José Luis con su primera intervención. La pregunta para José Luis es, ¿qué puede suceder si los profesionales de auditoría interna no evolucionan a la velocidad del riesgo? Hay un imperativo de esta evolución, pero bueno, ¿qué pasaría si no? Buenos días. Primero de todo, gracias por ser parte de este panel, invitarme a ser parte del panel. Pero la presentación, primero de todo, no es mía. Extraje algunas láminas que me parecieron muy útiles para dar la respuesta. Esta presentación es parte de nuestro presentador estrella, Mario Herz, que él es el ideólogo de mucho de lo que hemos podido avanzar, yo diría, en los últimos 4 años a nivel nacional e internacional. Pero creo que esta evolución muestra claramente lo que yo quiero decir como respuesta. ¿Qué ocurre si los profesionales que trabajan en el área de auditoría interna? Y cuando digo profesionales, da lo mismo cuál sea su grado académico. Ejemplo, en el área que yo tengo la oportunidad de liderar y el orgullo de liderar, no solo de contadores auditores, ingenieros comerciales, control de gestión, civiles e industriales, matemáticos, estadísticos, hay médicos, enfermeras, abogados. Por lo tanto, cuando digo profesionales, quiero decir que aquellos que estamos prestando y asegurando el valor a la organización tenemos que tener presente si el entorno que existe nos permite ayudar a proteger el patrimonio financiero y reputacional de la organización. Y en ese sentido, si no damos el salto cuantitativo de evolucionar, por favor, Jorge, nos va a pasar lo mismo que le pasó a los trabajadores del agro a mediados del siglo pasado, cuando se introdujo el tractor. La gran cantidad de trabajadores que laboraban diariamente en el agro vieron peligrar su fuente laboral porque ingresó el tractor. Y aquellos que realmente hicieron la evolución y aprendieron a manejar un tractor, aprendieron a hacerle la mantención al tractor, fueron los que no solo aprovecharon la tecnología e hicieron del agro algo más rápido, más óptimo desde el punto de vista de la producción, sino que además salarialmente empezaron a ganar más. Y aquellos que no lo hicieron quedaron obsoletos. Si nosotros, que trabajamos en auditoría interna, no damos el salto cualitativo y cuantitativo, vamos a quedar obsoletos. Y como rol de auditoría interna, por favor, Jorge, dado las distintas tecnologías disruptivas, no solo las mencionadas recientemente por mis colegas, sino que un sinfín de batería de herramientas tecnológicas que no es el foro ni la ocasión para profundizarla, vamos a perder nuestra esencia del rol, de dar confianza al directorio, al comité de auditoría técnicamente, de que seguimos aportando y agregando valor a la institución, asegurando, entre otras cosas, que su patrimonio financiero, reputacional, sustentabilidad y sostenibilidad están asegurados para el futuro. Eso en términos muy simples. Muchas gracias, José Luis. Gracias por mencionar esto que es importante, la evolución necesaria de la profesión y de los profesionales que hacemos la profesión, más lo que tú bien señalabas, una actividad de auditoría interna que requiere conocimientos multidisciplinarios, que hay que incorporar
o capacitarlo al equipo que ya está, pero parte de auditar a la velocidad del riesgo incluye adquirir, fortalecer esas capacidades transversales multidisciplinarias. Vamos ahora a la segunda ronda de preguntas. Vamos ahí a una segunda ronda de preguntas y empiezo de nuevo por Amílcar. ¿Cómo ves tú la valoración por parte de los comités de directores respecto a la aplicación de nuevas tecnologías? Bueno, ¿lo valoran, no lo valoran? Todavía no lo han interiorizado mucho. En tu experiencia y perspectiva, ¿cómo ves el tema? Mira, es una exigencia hoy en día. Yo creo que la exposición que tienen los propios directores los obliga a estar sobre estos temas. Son conscientes de la necesidad de contar que su equipo de apoyo, como bien lo mencionaba José Luis, que somos quienes les aseguramos a ellos, les damos un poco esa tranquilidad, es la función de auditoría interna, al comité de directores, que sepa que la empresa sobre la cual ellos son responsables tienen adecuados controles. Hoy no se les escapa a ellos esto. O sea, es más, lo demandan. O sea, hoy cuando haces las presentaciones a un comité de auditoría, te preguntan, o sea, ¿cuál es tu aproximación? O sea, ¿cómo vas a encarar esto? ¿Cómo vas a incorporar este tipo de herramientas? Ahora, también depende mucho, por ejemplo, de la empresa. El control, algo que mencionaste vos, lo que es la gobernanza del dato, y que también lo mencionó un panelista en el primer bloque. La gobernanza del dato cobra un valor fundamental porque todos esos datos que hay, que pululan por la organización, que están en planillas, en bases de datos, mismo en la nube. O sea, imagínate que hoy en una empresa, un área tiene una necesidad, el área de compras tiene una necesidad y contrata en la nube con una tarjeta de crédito y empieza a subir datos de la organización a un software que está, digo por decir un lugar, hosteado en un data center en Delaware, o sea, no sé, en cualquier lado. Y ahí están tus datos. Entonces, cuidado con eso, o sea, cómo estamos auditando eso, cómo es nuestra aproximación. El comité de auditoría está pendiente de eso, o sea, es un riesgo, son conscientes de que ese riesgo existe. ¿Cómo eso puede impactar en los riesgos reputacionales, en los riesgos, inclusive para su propio management? Porque acá estamos con el modelo de las 3 líneas de defensa, creo que nos da un poco la pauta para entender esa responsabilidad. O sea, la primera línea de defensa es la que va a implementar los controles. Esa segunda línea que va a monitorear, tienen que ser conscientes de dónde está la información, cómo se administra, la gobernanza. Entonces, ellos son parte de eso. Auditoría interna tiene que velar porque eso converse y vaya al compás del concierto de los controles. La verdad que hoy es muy demandado eso. Súper, y bueno, bien lo que mencionas, porque esto debe ser algo que esté en sintonía o que se procure que tienda a estar en sintonía, la conciencia sobre los riesgos relacionados con las nuevas tecnologías, tanto en el directorio como en la alta gerencia y en auditoría interna. Si hay una sintonía en la importancia de este riesgo, la empresa va a poder estar mejor protegida, y si no hay esa sintonía, ¿podría auditoría interna, por ejemplo, ser el promotor para que ello ocurra? Me sacaste la palabra de la boca, porque es eso. O sea, quería terminar con eso, porque auditoría interna, yo siempre digo que a mí lo que me gusta de auditoría interna es la visión global que tenés de la organización. Y creo que por eso me he estado bastante tiempo acá. Y te permite a vos mirar eso a la distancia y decir, ok, estos riesgos se vienen. O sea, esto tenemos que llevar la inquietud al comité de directores, porque el comité de directores muchas veces no es director de una sola empresa, o sea, está en varias empresas. Y cuando se sienta en una mesa a hablar con el equipo de auditoría interna, está esperando que vos lo informes, que vos le traigas las tendencias, le informes cuáles son los riesgos emergentes, le plantees en tu plan de auditoría hacia dónde van a ir tus revisiones, hacia qué te vas a enfocar, o sea, cuáles son los riesgos que ves que este año van a tener prioridad. Entonces, es muy importante, digamos, ese rol de auditoría. Como José Luis decía, si no nos subimos al tractor, nos vamos a quedar abajo. Definitivamente. Bueno, muchas gracias a Amílcar por tu intervención.
Vamos ahora con Pedro, la segunda pregunta para Pedro. ¿Cuáles consideras tú ahora, en la ronda anterior hablamos sobre los riesgos, ahora, ¿cuáles consideras tú que son los desafíos más importantes de la disrupción digital? Bueno, aquí el rol del auditor en general las compañías toma siempre un rol importante cuando pasan cosas nuevas. Privacidad de datos seguramente ya va a ser ley, están todas las empresas ya consultando y auditoría está dentro de los paneles de conversación y discusión de cómo se va a abordar. El tema de disrupción digital también. Auditoría en muchos casos toma la batuta ocupando nuevas tecnologías, lo cual es que muchas veces ni la área de tecnología tampoco está usando. La estamos usando nosotros en auditoría. Entonces también nos estamos haciendo responsables de algo que no es de nuestra área. Avanza un poquito. Si vemos, seguimos con los horizontes de la transformación digital, en parte de los desafíos nosotros tratamos como auditoría proteger el valor y también generar valor. Pero cuando generamos valor también tenemos que tener cuidado de mantener los ambientes de control porque nosotros somos la punta de lanza del control interno. O sea, tenemos que mantener los ambientes adecuados y también tenemos que cubrir y cumplir con las actividades de control que están. El desafío es que si nosotros estamos no interviniendo, sino que usando nueva tecnología y usando datos, tenemos que cubrir los temas de ciberseguridad. No podemos tampoco pasarnos esta barrera de la ciberseguridad, la seguridad y la información, que si bien a veces se confunde, son cosas distintas, que es la transferencia de los datos, lo otro es ya cualquier tipo de información. El cumplimiento, sí, un tema regulatorio, transferencia de datos entre empresas. Privacidad de datos, el foco en la gestión integral del riesgo porque cada vez hay más normativa, más cumplimiento y también la área operativa se desgasta en que le consulten 10 veces lo mismo, ¿sí? Se vuelve ineficiente y también nosotros nos vemos mal y perdemos reputación interna. Entonces hay que buscar la gestión integral del riesgo, trabajar con catálogos de controles y empezar a evolucionar a un GRC quizá un poquito más evolucionado. Muchas empresas todavía siguen con Excel y evolucionar a un GRC también para que esto se integre. No podemos tampoco ser nosotros un foco de riesgo. La gestión de riesgo no puede ser un riesgo si se ocupa en Excel. Entonces también tenemos que ir cambiando la mentalidad nosotros de la forma que estamos trabajando. Y puse dos cositas en negro ahí, que es gobierno de datos. Porque la privacidad de datos abrió algo que no estaba manejado en las compañías, que es el gobierno del dato. Y el gobierno de datos van a hacer muchas veces desde auditoría, si es que tomó privacidad, y se va a separar, como pasa con gestión de riesgo y muchas de las primeras iniciativas. Pero el gobierno de datos por sí solo también tiene una estructura, una gobernanza, un sistema de control, no es hacer un data lake, eso es la primera parte. Después hay que mantenerlo, controlarlo, de identificar los dueños de datos y así sucesivamente en el tiempo. Y también, si estamos haciendo analítica, nos cambian los criterios de análisis. ¿Sí? Ayer estábamos en un proyecto con el client de la Hackathon y estaba hablando con una subgerente de riesgo de un banco de Perú. Y estamos conversando sobre auditoría en este tema del gobierno de datos, el data lake. Auditoría para hacer la analítica, ¿va a consultar el data lake o la base de datos de origen? ¿Qué hacemos ahí? Es cuestionable porque la fuente de datos y el data lake, si está mal implementado o hay algún error, ¿vamos a asumir nosotros el error? Entonces empiezan otros cuestionamientos a cómo nosotros estamos haciendo el análisis de datos y cómo tenemos que cubrirnos para eso. Eso es un control, un proceso, un análisis. ¿Vamos a confiar nosotros dentro del data lake? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ahí se empiezan a cuestionar otros procesos de negocio y nosotros somos parte de eso. Y si, sobre todo, si lanzamos la iniciativa, nos hacemos responsables de este tema. No, muchas gracias, Pedro. Importante lo que destacas de entrada, por ejemplo, este rol de auditoría interna. Digamos que nosotros auditamos la nueva tecnología, pero que también somos agentes de usar esa nueva tecnología. Pero claro, también debemos ser responsables de usarla bien para no ser nosotros una fuente de riesgo. Y luego lo que tú mencionabas, digamos, un poco todas las consideraciones nuevas al hacer Data Analytics. El Data Analytics, que si bien ya existe hace mucho rato junto con la auditoría continua, cobra hoy más fuerza que antes porque hay la necesidad de revisar universos completos, de hacer revisiones en tiempo real, parte de este ejercicio, desafío de auditar a la velocidad del riesgo. Entonces esto del Data Analytics es clave.
Ok, vamos ahora con José Luis. José Luis, ¿cuáles son los desafíos que debe auditar la auditoría interna en un entorno disruptivo? Gracias. Bueno, ¿aló? Sí. Lo primero es que esto no es un desafío tecnológico, esto es un desafío cultural. Y no pensemos de que tenemos que correr a aprender cómo se usan todas las distintas herramientas tecnológicas, sino que tenemos que pensar un poco. Y cuando digo pensar, es como cuando, y probablemente todos los que me están escuchando me van a entender, es como cuando nos piden hacer un indicador de auditoría continua, que tomamos una base, la cruzamos con otra y ahí está. Pero la pregunta que no nos hicimos, este indicador realmente le va a servir a mí, a la contraparte. Este indicador ya no existía en otro lado. Entonces, es importante pensar y entender por qué necesito avanzar. Y ese por qué necesito avanzar tiene que ver con la cultura organizacional y con la definición que pueda dar, no sé, un estamento superior, ya sea el directorio, el comité de auditoría o el mismo DEA, respecto a por qué queremos avanzar en esta materia. Y lo primero que uno debiese preguntarse, entre otras cosas, es en qué tipo de instituciones o de rubro estoy. Y si yo estuviera en el rubro seguro y mi principal producto fuera el seguro automotriz, por Dios que estaría preocupado con lo que está haciendo Google, con su auto que tiene más de 360 ¿cómo se llama? Escáner para no chocar, para no accidentarse. Por lo tanto, se me podría venir abajo parte del negocio y parte del principal ingreso. Y si yo estoy, por ejemplo, en el área de salud, donde ahí es donde me he desarrollado los últimos 10 años, la pregunta que uno se podría haber hecho y que fue parte del primer trabajo, el primer desafío que llevamos a cabo, fue: ¿estamos diagnosticando bien? Y cuando estamos diagnosticando óptimamente y eficientemente, es decir, si el médico revisa que probablemente tengo un E15, ¿por qué me pide un escáner? ¿Por qué me pide una radiografía? Si basta y sobraría que me pidiese una ecotomografía. Eso lo aprendí en 10 años, por favor, no es que sea más. Entonces, y como yo trabajo en una mutualidad, ustedes tienen que entender de que las mutualidades saben cuál es su ingreso mensual, porque está definido por ley en la prima. Pero no sabemos cuánto va a ser el gasto, porque va en función de los accidentes y de la gravedad de los accidentes. Por lo tanto, el dinero hay que gastarlo óptimamente. Entonces, entendíamos de que la organización ya estaba trabajando fuertemente en modelos predictivos para ayudar a diagnosticar a pacientes. Y a mí me preguntan que si yo estaba auditando estos modelos predictivos. Claramente no, porque no solo no tenía las competencias, sino que estos modelos predictivos estaban funcionando sobre redes neuronales no supervisadas. Cuando me dijeron eso, no entendí nada de lo que me dijeron. Entonces, yo también tenía un problema gigante si quería seguir trabajando y aportando a la organización. Entonces, desarrollamos un roadmap que nos ha permitido avanzar en esta vorágine, pero pensando siempre en lo que dije en la respuesta anterior. Y aprovecho, Pedro, yo creo, a la respuesta a la Contralora del Banco Peruano, nosotros debiésemos tener un laguito dentro del Data Lake y nosotros cargarlo. Pero eso significa que ya no solo necesitamos Data Science, sino necesitamos arquitectos. ¿Y qué significa ser arquitecto? Oye, no es difícil. Entonces,
hay que entender por qué lo quiero hacer. Y aquí me tomé de una presentación que hizo Raúl Fred hace algunos años atrás, en un CLAIN, que era una diapositiva que señalaba qué debía ocurrir para que hacia fines del año 2030 la auditoría estuviese trabajando a la velocidad del riesgo. Bueno, también quiero chochear con todo lo que hemos hecho en estos últimos 4 años. Y si ustedes se dan cuenta, gran parte del recorrido ya lo hicimos. Y lo hicimos porque nos sentamos a pensar con Mario Hertz 6 meses cuál debiese ser la hoja de ruta acorde a las necesidades que teníamos en ese momento. Y aprendimos, si queremos irnos a lo cuanti, aprendimos Python, aprendimos Automation Anywhere, aprendimos el lenguaje para traspasar la información desde ABAP a el Data Lake, aprendimos a auditar modelos predictivos. Pero eso no solo significó un entendimiento que era lo necesario por parte del equipo, sino que también significó fortalecer al equipo con otras competencias. Y hoy en día ya tenemos un modelo dinámico que nos ayuda, entre otras cosas, a auditar a la velocidad del riesgo, que lo corremos cada 3 meses, que está automatizado, que está hecho sobre la base de Python y que a nivel de visualización lo mostramos vía Power BI para determinar si lo que tenemos que auditar en el próximo trimestre es lo más riesgoso o no dentro de la institución. Información transformada en 17 variables que, como les digo, ya están automatizadas, por lo tanto la mantención es mínima. Entonces, creo que es necesario entender el por qué lo vamos a hacer. Y al hacerlo de esa manera, el camino va saliendo solo. Ojo, no exento de problemas, no exento de dificultades, porque entre otras cosas los profesionales que trabajamos en auditoría somos muy esquematizados. Y lo que menos nos han enseñado, independiente si es un ingeniero comercial, un civil o un abogado, que son muy buenos para hablar, no somos buenos vendedores. Y cuando queremos avanzar a la velocidad del riesgo, es necesario ser encantadores de serpiente. ¿Con quién? Con la contraparte. ¿Quién es la contraparte? El directorio que tiene que firmarme los cheques. ¿Quién es la contraparte? El gerente general y su equipo, que es el que tiene que aceptar que si yo determiné de que había un riesgo, dado un indicador de auditoría, o dado lo que fuese, ocupando esta tecnología, tenía que tomar carta en el asunto y, como dice Coso, gestionar el riesgo. Entonces, hubo que hacer mucho match, hubo que hacer mucha concientización o sociabilización del por qué era necesario hacer esto. Y llegó un punto, no sé si fue Pedro o Amílcar, que llegó, que incluso las áreas de analytics dentro de la institución donde trabajo o de transformación digital nos venían a pedir ayuda a nosotros. Hubo en algún momento en un directorio que un connotado empresario que participa en el directorio dijo: oye, vayan a preguntarle a José Luis cómo hacer eso. Y se lo estaba diciendo a un doctor en matemática que es el gerente de Analytics y que tiene, entre otras cosas, un MBA en el MIT. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esto es complejo, pero si no nos decidimos, no solo vamos a quedar obsoletos y no vamos a poder aportar finalmente a lo que necesita la organización en el día a día, porque los negocios están cambiando, los riesgos están cambiando. Y los riesgos, al usar nuevas tecnologías, tal como dijo Pedro, si no los conocemos, difícilmente podemos controlarlos. Eso. Muchas gracias, José Luis, por compartir experiencia real de evolución de tu departamento de auditoría interna del estado tradicional normal, o mejor práctica tradicional, a un estado evolucionado. Rescato algunos conceptos que están muy cercanos y conectados a lo de auditar a la velocidad del riesgo.
Dijiste, hablabas de un modelo dinámico de auditoría interna. Esa es una palabra clave. La auditoría interna ya no puede ser estática. Tiene sin duda que ser dinámica. La planificación, la ejecución, el reporte, el seguimiento, tienen que ser dinámicos, constantes, continuos en el tiempo. Y lo otro, bueno, el llegar a un estado de auditoría con modelos predictivos. Una auditoría predictiva, donde uno tiene establecido un modelo predictivo para saber dónde ir a auditar, para auditar lo correcto en el momento adecuado. Así que gracias por compartir esa valiosa experiencia. Quisiera cerrar con algunas conclusiones y ahí lo que les voy a pedir a nuestros 3 panelistas, gracias por toda la información que han compartido con nosotros, sus conocimientos y sus experiencias. Su conclusión de cierre, ¿con qué quisieran que se quede la audiencia aquí presencial y en línea sobre esto de auditar a la velocidad del riesgo y la disrupción tecnológica que vivimos como profesión? Su conclusión de cierre final. Amílcar. Bueno, gracias, qué bueno, qué buena pregunta de cierre. Creo que sí, un mensaje que sí que es el que por lo menos yo veo, hay que tomar el timón, no tenemos que esperar a que venga otro. Como dijo José Luis, te vas a chocar con las áreas de Data Analytics porque las áreas de sistemas están hoy desarrollando los Data Lakes, están colocando reglas para quien accede a las informaciones, cómo se valida esa información, deberían, ¿no? Si no lo están haciendo. Cómo se valida esa información, o sea, qué calidad, para que no te pase lo de la controller del banco, para dar confianza también al consumidor de esa información. Pero nosotros tenemos que tomar el timón. O sea, auditoría interna tiene la ventaja de la independencia y la posición de poder estar mirando la organización desde un plano más tangencial, más superior, digamos, más transversal, no me salía la palabra. Y eso es algo que no lo tienen las otras áreas. Entonces, eso es una ventaja y hay que tomarlo. Muchas gracias, Amílcar. Sí, tomar el timón me gustó. Eso está ocurriendo en las organizaciones y auditoría interna tiene que involucrarse, tiene que decidirse para ser parte y aportar desde este nuevo contexto organizacional. Pedro. Yo como conclusión diría que tenemos que estar observando bien la respuesta de la empresa y la operación, cómo está actualmente. Muchas veces tomamos la iniciativa de forma individual y como dijo José Luis, que hay que ver lo que hay, en qué velocidad está la empresa, cómo se está moviendo, porque la empresa actualmente se achican, crecen, adoptan, están absorbiendo. La velocidad va a depender de cada industria. Hay industrias con mayor velocidad y otras. Y ahí va la velocidad también que nosotros tenemos que ir cubriendo la gestión del riesgo. Entonces, primero ver la capacidad de nosotros darle cobertura y protección y nosotros ya después en segunda etapa ver también cómo podemos dar y generar valor desde auditoría con este tema de la transformación digital. Muchas gracias, Pedro. Y ahí también, junto con lo que tú mencionas, también lo mencionó José Luis, esto de ser un conductor de valor, digamos, de acuerdo a las últimas publicaciones del IA Global, hay 3 niveles de entrega o de propuesta de valor de esa auditoría interna. Proveedor de aseguramiento confiable o socio GRC, asesor de confianza desde nuestros servicios de asesoría y un tercer nivel que se planteó hace 2 años que está posicionándose y cobrando fuerza, que es el rol de conductor de valor o agente de cambio, básicamente. Y además cada uno se construye sobre el siguiente, digamos, no lo reemplaza. Socio GRC como un proveedor fuerte, confiable, independiente, objetivo de aseguramiento sobre gobierno, riesgo y control. Sobre eso, un rol de asesor de confianza, que antes era el nivel tope o esperado de agregar valor, pero ahora ese es un nivel intermedio, porque hay un más allá, que es el ser conductor de valor, donde yo, como auditoría interna, genero recomendaciones, doy asesoría o planteo a la organización cosas para hacer mejor dentro de la organización, como por ejemplo que yo use tecnología y que el negocio me venga a preguntar a mí cómo le estoy usando yo. José Luis, por tu lado, la conclusión final con la que tú quisieras que la audiencia se quede como cierre final de este panel por tu parte. Muy breve y complementando lo que dijo Amílcar y Pedro. Tenemos que atrevernos a innovar, como diría mi mamá, a pisar callo, porque nosotros no solo nos debemos a que la organización tenga éxito, haga las cosas de manera correcta,
sino que no nos olvidemos que también nuestro directorio es nuestro principal stakeholder. Y si queremos ser asesores de confianza, partamos por ahí, no nos vamos tan arriba todavía, Jorge. Tenemos que entender de que si nosotros no damos el salto, probablemente las líneas intermedias de control tampoco lo van a hacer. Atrevámonos, esto no es complejo, no es fácil, pero no es física cuántica y tenemos la gran característica de que tenemos una visión holística completa de la compañía y del rubro, guardando las proporciones. Probablemente sabemos lo mismo que sabe el gerente general y probablemente en algunos aspectos con mayor profundidad. Entonces aprovechemos aquello y hagamos de todo lo que hemos planteado acá desde el punto de vista del crecimiento cualitativo y cuantitativo una mejor experiencia y acercarnos a ese tan ansiado asesor de confianza. Muchas gracias, José Luis. Quisiera compartir yo también un par de reflexiones quizá de cierre. Claro, es importante, como se mencionaban nuestros panelistas, involucrarnos con este desafío de auditar a la velocidad del riesgo. Y uno podría pensar, claro, la disrupción que se viene y está, la transformación digital, está ahí, está ocurriendo, tenemos que involucrarnos. Una vez conversando con colegas decimos, bueno, es como que el tren de la disrupción o de la transformación digital nos podría dejar, y a lo mejor no es un tren, a lo mejor es un jet, y a lo mejor no nos podría dejar, tal vez ya partió, así que hay que involucrarnos. Un par de reflexiones de cierre. Bueno, auditar a la velocidad del riesgo, ¿qué implica? Mantener una evaluación continua y dinámica del perfil de riesgo de la organización para auditar lo que importa en el momento adecuado. Auditar a la velocidad del riesgo está relacionado con aplicar un enfoque dinámico de evaluación de riesgos para orientar y priorizar los esfuerzos de auditoría interna hacia revisiones, aseguramiento o asesoría realizadas sobre los temas más relevantes en el momento más oportuno. Esto implica tener planes anuales flexibles y apoyarnos, por supuesto, en las herramientas tecnológicas que hay. Auditar a la velocidad del riesgo implica que auditoría interna mantenga actualizada de manera dinámica su evaluación de riesgos del negocio, su plan de trabajo y su cobertura. Así que la invitación es a que auditemos a la velocidad del riesgo. Hay que involucrarnos, hay que ser parte de esto. Por mi parte, bueno, Mario... Muchas gracias, un gran aplauso compartir. para Gracias este a los tremendo panelistas. Antes que se paren los caballeros del panel, que fue un tremendo panel con mucha información muy relevante, yo creo que fue como de alguna manera un bloque duro de poder digerir, porque había información desde la práctica, desde la visión, también desde la consultoría. Yo creo que hay bastantes preguntas que pueden haber quedado en el público. Entonces, como no nos han llegado preguntas desde el público online, y invitamos al público online a que haga sus preguntas para que las podamos hacer a los panelistas, queríamos dar un espacio para hacer una pregunta al público que está presente. No sé si es que alguien quisiera aprovechar este momento, aprovechar a estos 4 grandes expositores para hacer alguna pregunta. ¿Alguien quisiera? Aquí tenemos a alguien que va a hacer una pregunta, nos vamos a acercar. Por favor, señor. Una pregunta para el representante de la Asociación Chilena de Seguridad. Este proceso en 10 años, ¿cuánto ha implicado en inversión, en costo? ¿Qué porcentaje representa esto del costo total del área de auditoría? Aunque tú no lo creas, no ha sido mucho. Y partimos con esto, con un diagnóstico en marzo del 2019. Hemos tenido, y a ver, espérate, para responder lo tuyo, te lo voy a, no quiero hablar de precio acá, no tengo ningún problema en darte el monto, pero sí te puedo decir que han sido menos de 10.000 unidades de fomento en este espacio de tiempo. Donde más nos hemos gastado la inversión en este caso ha sido en capacitación, pero eso también ha tenido un contrapunto. El año pasado tuve una rotación del 41% del equipo. ¿Y por qué? Porque un ingeniero comercial que sabe Python o un médico que sabe Python, sabe RPA, viene el hunting y te lo lleva. Entonces, también tienes que tener claridad absoluta de que
al preparar ese tipo de profesionales, va a estar en la cresta de la ola, pero esto puede ser muy efímero desde el punto de vista de la permanencia de estos profesionales. Muchas gracias, José Luis, por esa respuesta. Gracias también por la pregunta. Ahora queremos invitar a un director del Instituto de Auditores Internos de Chile, por favor, Sebastián Koch, para que haga entrega de unos presentes a nuestros panelistas y agradecer también por ese contenido de alto valor que nos presentaron. Muchas gracias nuevamente a Amílcar, Pedro, José Luis y Jorge por la información relevante que nos compartieron. Una foto de rigor. Muy gentil, gracias. Y les brindamos un fuerte aplauso a nuestros panelistas. Muchas gracias. Gracias, Sebastián.